El sagrado número 7, revelando los milagros divinos y transformadores del plan de Dios. En el tercer año de Joachim, el pueblo de Israel había sido guiado hacia la libertad, una travesía entre desiertos ardientes y cielos imponentes. Aquel grupo de naciones liberadas cruzó el Mar Rojo, dejando atrás el yugo opresor de Egipto. Sin embargo, con cada paso en la arena dorada, la esperanza inicial comenzó a desvanecerse, como un susurro en el viento. La palabra del Altísimo resonaba en el corazón de Moisés, el líder elegido de Dios, pero la fe de los hijos de Israel se tambaleaba, enfrentando un desierto que parecía interminable. Durante las horas del día, las quejas reverberaban en el aire caluroso, clamando al cielo. ¿Es porque no había sepulcros en Egipto que nos has traído a morir en el desierto? Recordaban con anhelo las cebollas y los ajos, alimentos que representaban un pasado de servidumbre. No obstante, Moisés, con firmeza y determinación, recordó la promesa divina. Recogeréis el maná, y el séptimo día será de reposo, un día para honrar al Creador. Él nos proveerá. Al amanecer, el suelo bajo sus pies se cubría de maná celestial, una manifestación de la bondad de Dios, un alimento que caía de los cielos. Cada día traía consigo el reto de confiar en lo invisible y en lo no conocido. Moisés instruía a su pueblo a recoger solo lo necesario durante 6 días, estableciendo el séptimo como un día de paz, un descanso para contemplar la obra de Dios. A pesar de sus dudas, el maná se convirtió en el sustento diario, un recordatorio que, hasta en la vastedad del desierto, Dios nunca los abandonaría. Sin embargo, la tentación de desobediencia acechaba. Algunos, cargados de desconfianza, salieron a buscar, desatendiendo las instrucciones. Las horas languidecían y la oscuridad comenzó a tejer su sombra entre ellos. Cuando el pueblo llegó a Mara, la desesperación se hizo palpable. Estas aguas resultaron amargas, incapaces de saciar su sed, convirtiéndose en un símbolo de la frustración. ¿Qué haremos?, murmuraban entre sí, mientras la fe en el Dios que los había liberado se desvanecía como la bruma del alba. En medio del caos, Moisés elevó su clamor al cielo, buscando el socorro divino. Fue entonces cuando el Señor le reveló un árbol que debía ser lanzado a las aguas amargas. Al hacerlo, las aguas se transformaron en dulces, un milagro que renovó la esperanza. Este acto de Dios les recordó que, incluso en las pruebas más amargas, la redención está a la mano. La travesía continuó, y mientras los israelitas comenzaban a atisbar la fidelidad de su Dios, en su interior despertaba un intenso deseo de comprendimiento. Los 7 milagros presenciados desde su liberación simbolizaban no solo poder, sino el carácter mayor del Creador que estaba conformando a su pueblo. Con cada experiencia, cada día, se entretejía un nuevo propósito en sus corazones, la llamada a confiar plenamente en su plan invisible. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Con el séptimo día acercándose, la pregunta se instaló en el aire. ¿Conservaría el pueblo su fe y confiaría en la promesa divina en medio de las pruebas cada vez más intensas? La incertidumbre se cernía sobre ellos como un velo, mientras Moisés, fiel a su misión y con la vista en lo alto, se preparaba para el siguiente paso del viaje. El desenlace de esta travesía estaba a la mano, tejiendo un relato de salvación y esperanza que solo el Dios fiel podría revelar. Mientras el pueblo de Israel avanzaba por el desierto, el sol caía ardiente sobre sus cabezas, despojando poco a poco el coraje que había brillado en sus corazones al cruzar el Mar Rojo. Su fe, que había encontrado fortaleza en los milagros del pasado, comenzaba a enfriarse ante la dura realidad del presente. Moisés, por otro lado, permanecía firme, recordando las palabras del Altísimo. «Confiad y veréis la gloria de Jehová». Éxodo 14:13. El séptimo día estaba a la vista, y la expectativa de reposo se cernía en el ambiente.
Sin embargo, un grupo entre ellos, descontento y consumido por la ansiedad, comenzaba a murmurar en voz baja, cuestionando la providencia y el liderazgo de Moisés. ¿Qué nos dará ahora este Dios que nos ha traído hasta aquí solo para dejarnos morir en el desierto? Se preguntaban unos a otros, alimentando así un espíritu de rebeldía que, cual fuego, podría extenderse rápidamente. Moisés, sintiendo el clima de inquietud, se retiró de la multitud, buscando la soledad en las alturas del monte donde solía hablar con Dios. Allí, rodeado de la majestad de la creación, levantó su voz al cielo y clamó por ayuda. En ese instante, el Señor le habló: «Descenderé en nubes y hablaré contigo, y te daré instrucciones». Éxodo 19:9. Era el momento de establecer un pacto, una relación más profunda entre el Creador y su pueblo. De pronto, el cielo se tornó gris, y nubes oscuras comenzaron a cubrir el sol, creando un ambiente sagrado y temible. El pueblo, al ver esto, se detuvo en sus pasos, temerosos ante la manifestación de la gloria de Dios. Un trueno poderoso resonó, y vieron cómo Moisés descendía con un rostro radiante, como un reflejo de la presencia divina. En su mano, las tablas de la ley, grabadas por el mismo dedo de Dios, estaban destinadas a ser la guía de su pueblo. Y establecer un camino de vida. Se congregaron en torno a Moisés, expectantes, mientras él les advertía: «El Señor se ha acercado a ustedes de una manera temible para probarlos, y para que su temor esté delante de ustedes». Éxodo 20:20. Con cada palabra, la seriedad del pacto se hacía evidente. Era momento de que los israelitas supieran que su relación con Dios requería no solo milagros, sino también obediencia y reverencia. Mientras Moisés hablaba, el pueblo guardó un silencio reverente. Sedientos de guía, comenzaron a percibir la sabiduría detrás de los mandamientos que se les entregaban. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar esta nueva dirección. ¿Por qué debemos seguir estos mandamientos? ¿No podemos vivir a nuestra manera? Se oía murmullos desafiante. La tentación de rechazar el pacto y volver a las viejas costumbres apresuradamente acechaba en las mentes de muchos. En aquel momento crucial, Dios se preparaba para sellar con ellos un nuevo pacto, donde la fidelidad sería la clave para su prosperidad. Moisés, viendo el peligro que esto conllevaba, urgía a su pueblo a permanecer firme, recordándoles las maravillas que Dios había hecho frente a sus ojos. Pero el eco de la desconfianza continuaba resonando, sembrando una discordia peligrosa entre ellos. Así, mientras el río de la historia avanzaba, un nuevo dilema se presentaba. ¿Se alinearían finalmente los corazones de los israelitas con la voluntad de Dios, o se perderían en su propio desasosiego? La respuesta estaba por llegar, y la promesa de un nuevo amanecer estaba escrita en el cielo. En su camino hacia el cumplimiento, el pueblo se encontraba ante la elección de abrazar el propósito divino o seguir un curso incierto. Todo estaba a punto de cambiar, pues Dios no solo quería mostrar su gloria, sino también preparar a su pueblo para algo mucho más grande, algo que resonaría a través de los tiempos: la llegada de un Redentor que cumpliría la ley y traería una nueva vida. ¿Podrían ellos, en su momento de prueba, vislumbrar más allá de las sombras, hacia la luz de la promesa que estaba aún por revelarse? La historia continúa, y la gloria de Dios estaba a punto de manifestarse de una forma inigualable. Moisés, sintiendo el peso de la noche y la incertidumbre del pueblo a su alrededor, subió nuevamente al monte. Allí, a la luz de las estrellas titilantes, se encontró en la presencia de Dios, anhelando recibir más instrucciones. La voz del Altísimo resonó en su interior, llamándolo a entrar en profunda comunión. «Haz que el pueblo se consagre, porque en 3 días descenderé sobre ellos en la nube». Éxodo 19:10-11. Así, con fervor, Moisés recorrió el campamento, alertando a cada familia, a cada tribu: «Purifiquémonos y preparemos nuestros corazones. El Señor se manifestará en medio de nosotros». Mientras el pueblo obedecía, la atmósfera se cargaba de expectación. La idea de un encuentro con lo divino llenó sus almas de temor y reverencia, mientras se purificaban y se vestían con sus mejores ropas. El tercer día amaneció, y el cielo parecía anunciar lo extraordinario. Una neblina densa cubrió el monte, y truenos estallaron como si el mismo cielo estuviera estremeciéndose.
Cuando oyen el sonido del cuerno, subirán al monte, había instruido Moisés, y cuando el silencio fue rompido por una potente llamada, el pueblo, con corazones palpitantes, ascendió. Al llegar a la base del monte, fue como si una electricidad sagrada recorriera el aire. La montaña, vista desde la distancia, parecía arder en fuego, y una nube oscura la envolvía. El pueblo se detuvo, temerosos, mientras Moisés continuaba subiendo. «No teman», les habló él, «ya que el Señor ha venido para probarlos, y que su temor esté delante de ustedes». Cuando Moisés se presentó ante Dios, otro sonido se elevó por encima del estruendo, una voz que traía consigo poder y autoridad. «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Éxodo 22. Esta revelación resonó en el alma de Moisés, quien supo que cada palabra a continuación establecería un nuevo fundamento para la nación. Los mandamientos fueron dados, piezas del corazón divino que gemían por ser acogidos por su pueblo. «No tendrás dioses ajenos delante de mí», resonó la voz, y mientras cada admonición era pronunciada, las piedras del monte temblaban ante la majestad de Dios. El pueblo, contemplando este milagro, vio en la distancia el fuego, y temían por sus vidas, incapaces de soportar la gloria de aquel que los había liberado. Mientras todo parecía llevar al caos espiritual, algunos entre ellos, aquellos que habían murmurado, comenzaron a retroceder. «¿Por qué ha de ser así?», cuestionaban. «¿Es que no podemos hacer como deseamos sin estas reglas?». La semilla de la rebeldía, aparentemente pequeña, comenzaba a germinar entre ellos, amenazando con separarles de la comunión sagrada que Dios deseaba establecer. Moisés, descendiendo del monte con el resplandor en su rostro, pudo ver los rostros de su pueblo llenos de confusión y resistencia. Sin embargo, él sabía que el espíritu del pacto se había establecido en el corazón de Dios, y su soberanía no podía ser detenida. «El Señor se ha hecho conocido», proclamó, «y tú, Israel, eres llamado a ser un reino de sacerdotes y un pueblo santo». Éxodo 19:6. Un nuevo desafío acechaba en el horizonte, una prueba que no solo marcaría el rumbo de Israel, sino que podría transformar la historia de la humanidad. ¿Podrían los israelitas aceptar el llamado divino y mantener el pacto sagrado, o caerían nuevamente en la tentación de la insubordinación? Con cada mandamiento se revelaba un destello de la luz del plan de Dios, un hilo que uniría a su pueblo no solo por la ley, sino por una relación forjada en fe y obediencia. Y en el eco de la voz de Dios resonaba una promesa que iba más allá de su entendimiento. Ante la necesidad de redención, se acercaba el día en que se manifestaría el verdadero Salvador. El horizonte se oscurecía con nubes ominosas, y Dios, en su soberanía, estaba a punto de llevar a su pueblo a un acontecimiento que definiría no solo su existencia, sino también la del mundo entero. ¿Serían capaces de ver con fe más allá del desierto hacia el destino glorioso que el Señor había preparado para ellos? La revelación de su propósito estaba en marcha, y el tiempo de la manifestación plena se acercaba. Mientras Moisés descendía del monte, la multitud de Israel seguía atenta cada paso de su líder. La luz resplandeciente de su rostro, que era el reflejo de la gloria de Dios, causaba asombro y temor en el corazón de los hombres y mujeres reunidos. La voz del Altísimo aún resonaba en sus oídos, y cada uno de ellos se preguntaba qué significaban aquellas instrucciones sagradas. «Escuchen, oh Israel», pronunció Moisés con fervor. «Las palabras del Señor no son solo mandamientos, sino el camino de vida. Cada decreto es un paso en la senda de la justicia y la verdad». Aquellas palabras traían esperanza, un hilo de luz que cortaba la sombra de confusión que se había comenzado a gestar entre ellos. No hay otro Dios que nuestro Dios, y Él nos ha escogido para ser un pueblo especial. Pero a medida que el eco de la voz divina se desvanecía, el susurro de la inquietud comenzó a aumentar. Aquellos que habían cuestionado la autoridad del mensaje estaban en su centro, y su resistencia crecía. La fragilidad de la fe humana se evidenció mientras algunos, aturdidos por la grandeza de lo divino, miraban retrocediendo hacia lo que conocían, lo que era familiar. ¿Podremos vivir bajo estas restricciones?, decía un hombre entre la multitud, su voz llena de dudas. Es un peso demasiado grande, más allá de nuestras fuerzas.
La murmuración se esparcía, y como un veneno, la incredulidad comenzó a infiltrarse entre los corazones de aquellos que habían sido rescatados. Moisés, con el corazón afligido por la transformación que veía en su pueblo, buscó la dirección en la presencia de Dios. «Señor, ¿qué has de hacer con este pueblo?», clamó en su interior mientras se retiraba a la sombra del monte. Allí, a solas, la voz del Señor volvió a fundirse con su ser. «Sé fuerte y valiente. Si temen en lugar de obedecer, los perderé». Fue un mensaje doloroso pero claro. La fidelidad de Dios requería la respuesta del pueblo. Mientras tanto, en la llanura, los murmullos se convertían en gritos y oraciones hacia otros ídolos, aquellos dioses que habían conocido en Egipto. En sus corazones empezaban a germinar deseos de volver a lo que era cómodo, aunque fuera esclavitud, desechando así la libertad tan recientemente ganada. Moisés, comprendiendo que la batalla espiritual era intensa, decidió volver al monte. «Señor, no puedo dejarlos. Si no vas tú con nosotros, no nos hagas subir de aquí», rogó. La súplica de Moisés fue un acto de intercesión, mostrando su profundo amor por el pueblo y su compromiso con el pacto. Dios, en su misericordia y justicia, respondió: «Presencia irá contigo, y te daré descanso». Mientras tanto, en el campamento, la inquietud se tornaba en acción. «Hagamos un Dios que nos guíe», sugirió a Aarón, el hermano de Moisés, olvidando el poder liberador de Jehová. La multitud, en su desesperación, se unió tras Aarón, cediendo ante la tentación de lo visible y tangible. Allí, fundieron oro y crearon un ídolo en forma de becerro. Moisés retornó con la gloria del Señor, sosteniendo las tabletas con los mandamientos, cuando sus ojos se posaron sobre la escena de fervorosa adoración hacia el ídolo. La ira de Dios se encendió, y su voz reverberó en el aire. La obstinación de este pueblo ha empeñado su corazón. Moisés, lleno de tristeza y furia, rompió las tablas en el suelo. Era un acto profético que simbolizaba la ruptura del pacto. Un silencio pesado cubrió la montaña, mientras Moisés se enfrentaba a la incredulidad de los israelitas. «¿Qué has hecho, pueblo de Dios?», clamó, buscando la restauración en su rebeldía. Se avecinaba una nueva prueba, un juicio del cual dependería su futuro como nación. Pero lo que Moisés no sabía era que el plan soberano de Dios no estaba terminado. Desde la misma raíz de la rebelión, Dios estaba preparando la redención, una nueva oportunidad para restaurar el pacto y mostrar su fidelidad. En el eco de la disidencia, el gran propósito de la salvación comenzaba a tomar forma, revelando un camino hacia la gracia. «Porque así dice el Señor, sembraré para siempre el pacto con mi pueblo». Resonó en el corazón de Moisés, mientras comenzaba a comprender que incluso en la desobediencia, el amor de Dios brillaba a través del tiempo. Y una pregunta surgía: ¿cómo respondería el pueblo a esta nueva revelación de su fiel Salvador? La historia aún no había terminado. Y Moisés, con el corazón quebrantado, se acercó a Aarón y a la multitud que aún se entregaba a la idolatría, rehúsa a ver la devastadora realidad de su traición. «¿No recordáis la gloria del Dios que nos liberó?», clamó con fervor, su voz llena de angustia. «¿No escuchasteis su voz en el monte? Él prometió ser nuestro Dios, y nosotros seremos su pueblo». Los rostros que se volvían hacia él mostraban confusión, y en sus ojos brillaba el destello de la culpa y el miedo. Aarón, que había sucumbido ante la presión del pueblo, intentó defenderse. «No me culpes, Moisés, el pueblo estaba agitado, ellos me pidieron un Dios visible». Las palabras del hermano de Moisés sonaban vacías, y la herida en su corazón se profundizaba. Moisés se sintió atrapado entre el fuerte clamor del pueblo y la voz resonante de Dios en su interior. «Esperad aquí», dijo Moisés, y se volvió una vez más hacia la cima del monte. «Debo escuchar la voz del Señor, no solo por mí, sino por todos ustedes». Ascendiendo de nuevo, Moisés entró en la nube espesa de la presencia divina y clamó: «Señor, este pueblo ha cometido un gran pecado. Han hecho para sí un Dios de oro. Si perdonas su pecado, bien, pero si no, bórrame, te ruego, de tu libro que has escrito». El Señor respondió a Moisés: «He visto a este pueblo, y he aquí que es pueblo de dura cerviz.
Ahora, déjame que mi ira se encienda contra ellos y los consuma, y de ti haré una gran nación. La tentación de la ira divina estalló en el corazón de Dios, pero la intercesión de Moisés fue oportuna, un recordatorio de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Recuerda tus promesas, oh Señor, imploró Moisés. ¿Qué dirán las naciones si les destruyes en el desierto? Tu nombre sería objeto de burla. La súplica de Moisés resonó en los cielos, y Dios, en su misericordia, sintió pesar por el mal que había decidido hacer a su pueblo. He perdonado, conforme a tu palabra, dijo el Señor, pero advirtió que las consecuencias del pecado no quedarían sin castigo. Al descender nuevamente, Moisés llevaba una nueva tabla, manifestando la misericordia y el juicio entrelazados en la obra de Dios. Este es el pacto que deberá ser guardado, anunció. La verdad de cada mandamiento cobraría vida, y sus corazones deberían ser transformados. Cuando Moisés se encontró una vez más con el pueblo, vio el miedo reflejado en sus rostros. Aquel que ofenda este pacto será castigado, proclamó. Pero también había una promesa. Aún hay oportunidad de arrepentimiento y restauración, porque Dios sigue siendo fiel. Un silencio reverente cubrió la multitud, y sus corazones comenzaron a latir con la esperanza de redención. Pero mientras hablaba, de entre las sombras surgía un susurro, una voz distante que incitaba a murmullos de desacuerdo. ¿Por qué seguirías confiando en un Dios que permite el sufrimiento? ¿No es mejor vivir según nuestras propias reglas? La resistencia germinaba de nuevo, y en el aire flotaba la tentación de buscar la autocomprensión y la autonomía. No, pueblo de Dios, dijo Moisés con firmeza, el camino de la libertad no es el de la rebelión, sino de la obediencia y el amor. Clamemos juntos al Señor por fuerza y fe. Pero la lucha no hacía más que intensificarse, y la batalla entre fe y duda rugía en el corazón de cada israelita. Y así, lo que comenzó como un acto de desobediencia revelador, se convirtió en un eco de invocaciones, una guerra espiritual en la que los corazones necesitaban ser renovados. Aquella experiencia fue la puerta a una próxima revelación de la fidelidad divina, un hito en la narrativa del pacto que llevaba a la salvación. Pero el verdadero misterio aún no había sido revelado. Mientras los habitantes de Israel se enfrentaban a su crisis, el Señor, desde su trono, inyectaba una semilla de esperanza en el futuro. He aquí, yo levantaré un nuevo pacto, y escribiré mi ley en sus corazones. La pregunta resonaba en el aire. ¿Cómo se manifestaría este nuevo pacto, que cambiaría la historia del pueblo de Dios para siempre? La respuesta, oculta entre las nubes de gloria, aguardaba un tiempo señalado. Y así, Moisés, vestido con la gravedad de su misión, rodeado por la multitud con corazones atribulados, alzó su voz una vez más hacia el Dios Todopoderoso. Escuchad, oh pueblo de Israel. El Señor ha sido paciente con nosotros, y su misericordia se ha manifestado, aun cuando hemos ofendido su santidad. Con cada palabra, se sentía la tensión palpable entre la culpa y la esperanza. Él nos ha elegido para ser un pueblo santo, y aunque hemos fallado, el pacto se sostiene, no por nuestra justicia, sino por su fidelidad. Los murmullos comenzaron a callar mientras cada hombre, mujer y niño reflexionaba sobre la gracia del perdón que había sido ofrecido, una gracia que iluminaba la oscuridad de sus corazones endurecidos. Sin embargo, la sombra de la incredulidad continuaba acechando. Entre los congregados, un hombre se erguía con arrogancia. Su boca se abrió, llevando a sus compañeros hacia la duda. ¿Por qué deberíamos sujetarnos a las leyes de un Dios que nos llevó al desierto para morir? Queremos ver signos y prodigios, y no estas tablas de piedra. Su retórica encendía un fuego de cuestionamiento en los líderes jóvenes y viejos que a su vez comenzaron a inclinarse hacia el desánimo. Moisés, sintiendo el peso del desafío, se acercó al altar que había erigido en medio de la multitud. Era un recordatorio del pacto y el sacrificio, la conexión entre el cielo y la tierra. Dios está vivo, afirmó con fervor, y su gloria se manifestará entre nosotros. Clamemos a Él, sacrifiquemos nuestros corazones a su obra. Sin embargo, Aarón, luchando con los remordimientos de su fallo, se levantó al lado de Moisés.
Hermano, el pueblo no está dispuesto a ser guiado sin señales que demuestren el poder del Altísimo. Quizás hemos de ofrecer un sacrificio que despierte su fe. Esta última oración, a pesar de ser dicha en su aflicción, sembró en algunos el deseo de buscar un nuevo ídolo en lugar del verdadero Dios. Y así, la noche se precipitó sobre el campamento, trayendo consigo un eco de inquietud y temor. Mientras las estrellas titilaban en el firmamento, Moisés se dirigió a su tienda, levantando su mirada al cielo, contemplando la montaña que había sido testigo del encuentro divino con su pueblo. Señor, ¿cómo endurecer corazones ya quebradas? ¿Cómo dirigir esta rebeldía hacia tu luz eterna? La presencia del Señor lo envolvió. Moisés, he escuchado tu clamor. Este pueblo aún tiene mucho que aprender. Las tablas que traes contigo son un símbolo de mi ley, pero también de mi misericordia. De la dureza de su corazón brotará un nuevo entendimiento, y yo transformaré su dolor en esperanza. Mientras amanecía, Moisés descendió con la resolución firmemente arraigada en su espíritu. Con las tablas en mano y un nuevo fuego en su corazón, se dirigió hacia la multitud. El tiempo de la restauración ha llegado, proclamó, su voz resonante como un trueno. No habrá más ídolos, solo al Dios vivo que nos conduce a la tierra prometida. He oído la voz del Señor, y Él prometió que un día su ley será inscrita en nuestros corazones. En ese mismo momento, el aire vibró con una sacudida sobrenatural, como si la tierra misma respondiera a la declaración de Moisés. Un murmullo se extendió, una vibración divina que causó un estremecimiento entre la multitud. ¿Lo escucharon? ¿Acaso es su voz la que nos llama a adorarle en verdad? Pero en los rincones del campamento todavía había aquellos que se aferraban al miedo y la duda, sus corazones endurecidos como roca. No nos dejemos seducir por palabras vacías, murmuraron unos. Mirad lo que nos ha traído Moisés, no queremos más sufrimiento. La tensión se espesaba, y el desafío abierto al plan divino parecía inminente. No temáis, exhortó Moisés, el Señor ha preparado grandes cosas. La etapa de prueba es solo el principio de algo majestuoso. Aferrémonos a su promesa. En esta jornada seremos formados, refinados, como oro en el fuego. Mientras la multitud reflexionaba, una voz en el fondo clamó: ¿Y qué será de nosotros si Él no cumple con lo que ha prometido? ¿Cómo podremos confiar? El clamor vulnerado de la incredulidad resonó mientras la atmósfera del campamento se tornaba casi palpable, como un campo de batalla espiritual entre la fe y la desesperación. Y ahí, en la confrontación de las almas, la promesa de un nuevo pacto comenzaba a tomar forma, aunque todavía oculta a los ojos de la fe que vacilaba. Las palabras de Moisés, así como la voz divina, resonaban en el aire como un eco, llenando el ambiente con una pregunta presente en todos. ¿Quién estará dispuesto a seguir al Dios que renueva constantemente su pacto con nosotros? Así, el misterio del cumplimiento divino seguía en la brisa, listo para ser desvelado en el tiempo señalado. Mientras la multitud reflexionaba, un susurro de angustia recorrió el campamento. Bajo las estrellas que atestiguaban el clamor del pueblo, hombres y mujeres debatían entre el temor y la fe, sintiéndose a la deriva entre la duda y la esperanza. La respuesta de Moisés había dejado una impresión profunda, pero no suficiente para apaciguar los corazones inquietos que anhelaban señales tangibles. Si el Dios que Moisés dice que adora es poderoso, ¿por qué no ha mostrado su gloria entre nosotros? La voz de un joven resonó en medio de la confusión. Otro se le unió. ¿No estamos abandonados en este desierto, pereciendo de hambre y sed? Hasta aquí hemos llegado, y no vemos ayuda. Moisés escuchó sus quejas, y su corazón se apesadumbró. Con determinación, se dirigió hacia el altar nuevamente, y en ello recordó cómo el Señor le había hablado en la soledad de la montaña. «Oh Señor, ¿qué haré con este pueblo?», clamó en su espíritu. Su incredulidad amenaza con deshacer todo lo que estamos construyendo en ti. Y en ese instante, mientras la angustia consumía su ser, la nube de gloria que solía guiar a los israelitas comenzó a descender. Sobre el campamento, una luz intensa, como el fuego que no consume, iluminó la penumbra. Efectivamente, el pueblo quedó asombrado, sus corazones comenzando a latir con un nuevo ritmo, un ritmo de esperanza, desde lo más profundo de su ser. Así dice el Señor, resonó la voz del Altísimo desde la nube.
En este día haré que conozcan mi poder, y les daré de comer con una comida celestial. Mañana, en la mañana, el maná caerá del cielo como señal de mi pacto y mi sustento. La revelación de esta promesa causó un revuelo. Las murmuraciones de desconfianza comenzaron a disiparse. Algunos se arrodillaron, alzando sus manos hacia el cielo, mientras otros se preguntaban cómo podría Dios proveer lo que no podían imaginar. Además, prosiguió la voz, en el séptimo día recordarán este milagro como símbolo eterno de mi fidelidad hacia ustedes. Al escuchar aquellas palabras, Moisés se sintió renovado. La certeza del milagro era un testimonio de que, a pesar de los fracasos del pueblo, Dios había tejido un plan en la trama de sus historias. Mientras la nube se retiraba al alba, el corazón de Moisés ardía con renovada fuerza. Ve, pueblo de Israel, porque el Señor está con nosotros. Mañana veremos su poder. Él ha prometido que el maná descenderá, y este será el alimento que nos sostendrá en este desierto. La multitud, movida por la esperanza, comenzó a hablar entre ellos. Si el Señor proveerá, entonces sigamos sus caminos. Terminarán nuestros días de sufrimiento, decían con creciente fervor. Mientras esperaban el nuevo día, las sombras de la incredulidad y la desesperación se disipaban poco a poco. La noche, antaño llena de temor, se convertía en un momento de anticipación. Cada familia se reunía y, cubiertos de mantos, se mantenían atentos, husmeando el aliento de lo divino que estaba por manifestarse. Pero habían aún corazones que resistían. Un pequeño grupo que, temerosos de lo desconocido, se mantenía distanciado, murmurando entre ellos. Tal vez todo lo que hoy escuchamos son promesas vacías. ¿Acaso no somos más que peones en un juego que no podemos comprender? Murmuraron, buscando consuelo en su escepticismo. Moisés, al saber de sus conversaciones, se sintió llamado a caminar hacia ellos. ¿No habéis oído? El Señor nos ha prometido un maná celestial. Él no nos ha desamparado, sino que está formando nuestra fe en cada desafío. Sus palabras se entremezclaban con el sensible murmullo del viento, y poco a poco las dudas comenzaban a nublarse ante la luz de un nuevo día que se asomaba en el horizonte. Aquella atmósfera de tensión adquirió un nuevo propósito. Justo cuando el primer rayo del sol ascendía, un eco resonante llenó el aire, y un brillo radiante, como de oro derretido, comenzó a bordear el horizonte. La tierra, ahora sembrada de un espíritu de llegada, prometía cumplir con las palabras que Dios había hablado. Moisés, en su corazón, supo que no solo se trataba del maná, sino de una revelación más grande que el plan soberano de Dios para su pueblo. ¿Qué más está preparado en la sabiduría divina?, se preguntó, reconociendo que se acercaban tiempos de asombro, donde la gloria de Dios se manifestaría de maneras que aún no podían concebir. Así, el pueblo de Israel se preparaba, expectante, por el milagro que estaba por venir, anticipando el cumplimiento de las promesas divinas. Y en un rincón del campamento, una sombra titilante se cernía, como si aguardara el momento preciso para manifestar el giro inesperado del plan de Dios. Al despuntar el día, una brisa suave acarició el campamento, levantando polvo y hojas caídas, mientras los israelitas se reunían en torno a sus hogares. El aroma del desierto se mezclaba con el palpitar de la expectativa y el fervor en sus corazones. Moisés se despertó con la certeza de que el Señor estaba a punto de obrar increíblemente entre su pueblo. Cuando el sol finalmente emergió del horizonte, su resplandor llenó la tierra, y una profunda paz comenzó a apoderarse del ambiente. Con voz firme, Moisés hizo un llamado a la multitud. «Levantaos, es el día en que el Señor ha prometido alimentar a su pueblo». Con los ojos fijos en las alturas, cada uno de ellos se preguntaba cómo se manifestaría la promesa. Entre murmullos de asombro y críticas encubiertas, la tensión en el aire podía cortarse, y algunos de los más escépticos cruzaron miradas, cuestionando en silencio si el Dios de Moisés realmente actúa en favor de quienes han creído. De repente, un sonido diferente rasgó el silencio, como el suave susurro de alas que se acercan. Cuando levantaron la vista al cielo, se encontraron con una neblina celestial descendiendo suavemente desde lo alto. No eran nubes de tormenta, sino una visión gloriosa del provisionador que escucha y conoce las necesidades de su pueblo.
Las miradas se alzaron en asombro, y se produjeron murmullos de esperanza. «¿Qué es esto?», preguntó uno, sus ojos brillando de curiosidad. «Es el maná», respondió un anciano con voz temblorosa, «la comida que el Señor nos ha prometido». Y así, en un instante, pequeños copos de un blanco radiante comenzaron a caer del cielo, cubriendo la tierra como escarcha en la mañana. Los israelitas se agacharon, recogiendo aquellos pequeños panes de cielo, atónitos ante la manifestación del poder de su Dios. «El Señor ha hecho lo que prometió», exclamó Moisés, levantando el maná en su mano. «Este es el pan que ha sido enviado a nosotros para sostenernos en este desierto, y un recordatorio de su fidelidad y de su pacto con nuestros padres». Mientras la multitud comenzaba a degustar la dulzura del maná, el escepticismo de los que dudaban cedía lentamente ante la realidad de lo manifiesto. La noche anterior, sus corazones estaban llenos de inquietud, pero ahora eran renovados por la sustancia del cielo. Sin embargo, entre ellos había un pequeño grupo que se mantenía al margen, alimentando su futilidad dentro de sus corazones. «Si es verdad», decía uno de ellos, «¿por qué hemos tenido que esperar tanto? Tal vez esto no es más que una trampa disfrazada de milagro». La sombra del descontento acechaba aún, intentando brotar en medio de la unánime adoración. Moisés, sintiendo la resistencia aún latente, se acercó a ellos una vez más. «El Señor no tarda en cumplir sus promesas, su tiempo es perfecto. Recordad lo que hizo en Egipto, los plagas que enviaron hasta que nos soltaron. Este maná es un testimonio de su amor. Al recoger, será una prueba para cada uno de ustedes. ¿Confiaréis en él o dudaréis a pesar de lo que vuestros ojos ven?». Las palabras de Moisés resonaron en el aire como un eco de desafío, mientras los corazones de los hombres cuestionaban su propia fe y confianza en Dios. Entonces, al despertar la conciencia de todo el pueblo, el anciano que había recordado la historia exclamó: «¿No es en la obediencia y el buen uso de este regalo en donde se muestra nuestra verdadera fe? Aquel que recoge más de lo que necesita será reprendido por el cielo». Cada israelita comenzó a compartir y asegurar en su corazón el maná que recogía, cada grano un símbolo de la provisión y de la conexión con su Creador. El día avanzaba, la luz del sol alcanzando su cenit, y en ese impresionante momento la esperanza renació aunque aún persistían las sombras de dudas. Sin embargo, el Señor había hablado no solo del maná. Ahora la multitud esperaba con anhelo el séptimo día. Moisés les recordó: «En el séptimo día recordaréis lo que el Señor ha hecho, y eso se convertirá en un símbolo de su fidelidad por generaciones». Mientras el pueblo se unía en adoración y gratitud, algunos corazones aún se aferraban a la incertidumbre, sin saber que el diseño divino iba más allá de lo que podían ver. «¿Qué otra cosa nos revelará el Señor?», pensó Moisés, mirándose a sí mismo. «Quizás no están preparados para lo que vendrá. Se acercan días de gloria que desbordarán sus corazones». El profundo agradecimiento por el maná caía del cielo, pero en la singularidad de esta provisión, un nuevo misterio comenzaba a desarrollarse en el corazón de Moisés, quien recordaba las palabras de aquel que le había hablado en la montaña. El maná es solo el comienzo de una obra mayor, un testimonio de mi pacto, y lo que está por venir transformará a mi pueblo. La historia de Israel no había hecho más que comenzar, y pronto se revelarían secretos que cambiarían el curso de su destino para siempre. El sol se elevaba en el cielo y su luz ardía sobre el campamento, llenando el aire de calor y presencia divina. Los israelitas ya se habían habituado al sabor y la textura del maná, ese pan bendecido que caía cada mañana como prueba del amor del Señor. Pero en sus corazones una inquietud persistía sobre el misterio del séptimo día. Moisés, sabiendo de esta incertidumbre, los reunió una vez más, su voz resonando con la autoridad que solo un siervo de Dios podría poseer. «Escuchad, pueblo de Israel. Hoy, en el séptimo día, no solo tenemos motivo para agradecer por el maná, sino que debemos recordar el pacto eterno que el Señor ha hecho con nosotros.
Él nos ha sacado de Egipto, y en este día su gloria será revelada de nueva cuenta. Los ojos de la multitud brillaban, pero algunos todavía dudaban. Entre susurros, un grupo de escépticos, los que habían cuestionado la generosidad de Dios, decidieron aferrarse a sus quejas, insistiendo en que no podrían confiar plenamente en lo que no comprendían. Esta resistencia era un murmullo sutil que, como un leve viento, soplaba entre los árboles, cargando con él un aire de desafío. Moisés, sintiendo la tensión en la atmósfera, volvió a hablarles con fervor. No debemos ser como aquellos que vieron las maravillas del Señor en Egipto y aún así dudaron. Recuerda lo que escribió el profeta: «Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré». Isaías 62:1. Hoy es un día de descanso, un día de celebración y un día de expectación. Mientras les hablaba, el pueblo empezó a sentir un estremecimiento en sus corazones. Las almas cansadas por el desierto comenzaron a encenderse con un fuego de esperanza. ¿No es el descanso lo que necesitamos?, pensaron algunos. Y así, con la mirada fija en Moisés, emergió un genuino deseo por honrar al Señor y descubrir lo que verdaderamente significaba el séptimo día. En medio del silencio reverente, la nube que había estado presente días antes se empezó a sentir de nuevo. Lentamente, un brillo dorado emanó de la cima de la montaña, como si la misma presencia de Dios se acercara a ellos. Los corazones palpitaban con cada destello, y un murmullo de incredulidad y asombro recorrió el campamento. «¿Qué es este fenómeno?», preguntaron algunos, asombrados. Este fenómeno era una manifestación del poderoso Jehová, quien había prometido encontrarse con su pueblo. El Señor había dispuesto que en este séptimo día los israelitas no solo recordaran el maná, sino que también se prepararan para recibir revelación y dirección divina. En este día, continuó Moisés, con su voz resonando como el trueno, el Señor quiere que no solo recojáis el maná, sino que también reservéis la mayor parte de éste para el día del descanso. Tendréis suficiente para el otro día, para que nadie sufra. Esto será un signo de fe y obediencia hacia el Creador. Así, las familias comenzaron a reunir el maná de maneras distintas, algunas llenando cestas para honrar el día, mientras que otras se encontraban intrigadas por las instrucciones de Moisés. ¿Sería posible que Dios manifestara algo más grande esta vez?, se preguntaban. Sin embargo, aquellos que aún dudaban no podían apartar su escepticismo. ¿Dará el Señor en verdad en este día lo que ha prometido?, se murmuraban, mientras la nube dorada danzaba sobre ellos, enviando destellos que parecían hablar directamente a sus corazones. Y mientras caía la tarde, el ambiente se tornó en un silencio reverente, donde todos esperaban lo que el Señor podría revelar. Ante esta expectativa, Moisés se sintió abrumado por una profunda conexión con Dios, como si la presencia divina estuviera preparándolos para una nueva etapa. «Pronto conoceréis más de mi plan. Este es solo un inicio», pensó Moisés, sintiendo que algo grandioso estaba a punto de suceder. «Lo que revelaré será la culminación de mi pacto, y hoy es solo un paso hacia la liberación total de mi pueblo», resonaba en su ser. El día comenzaba a cerrarse, pero las promesas del Señor pronto se desbordarían en gloriosa revelación. La multitud, ahora unida en expectativa, aguardaba no solo pan del cielo, sino un encuentro transformador que cambiaría el destino de Israel para siempre. Así, con la alborada de un nuevo día asomando, la promesa de Dios se convertía en un eco en sus corazones. «Lo que estoy a punto de revelar transformará el futuro. Estad preparados para lo que vendrá, porque el séptimo día no será un final, sino el principio de un milagro aún mayor». Moisés, con el corazón palpitante de expectativa, miró a la multitud reunida. Había un aire de reverencia y asombro a su alrededor, como si todos supieran que se estaban acercando a un momento sagrado. «Escuchen con atención, oh pueblo de Israel», proclamó. «Hoy es un día reservado para el Señor, un día en que recordaremos su fidelidad y su provisión. En este séptimo día, no solo nos detenemos a descansar, sino que contemplaremos el cumplimiento de su palabra».
Al oír las palabras de Moisés, un murmullo de emoción se propagó entre el pueblo. Después de haber atravesado días de incertidumbre y resistencia, la próxima revelación de Dios prometía cambiar el rumbo de sus vidas. Cada corazón latiendo en esa multitud anhelaba un testimonio de la grandeza del Creador. El ambiente cobraba vida a medida que el sol comenzaba su descenso, bañando el desierto en tonos dorados y anaranjados. La atmósfera estaba cargada de anticipación, y, repentinamente, una poderosa nube se cernió sobre el campamento, envolviéndolo en una brillante luz que parecía descender desde el mismo trono celestial. El pueblo se arrodilló, perplejo, ante la presencia palpable de Dios. Este es el día en que Dios se manifestará de una manera aún más gloriosa, continuó Moisés, su voz resonando con autoridad. Él nos ha guiado aquí no solo para darnos el maná, sino para forjar nuestro futuro bajo su luz. Cada palabra temblaba con la promesa de una revelación divina que anhelaban ver. Al caer la noche, el sonido de un cuerno resonó, un tonante llamado que anunciaba la llegada de lo extraordinario. Mientras el pueblo miraba hacia la montaña, notaron algo impresionante. Una llama comenzaba a arder en la cima, iluminando el oscuro cielo, y pintando sombras danzantes sobre el desierto. En ese instante, el temor reverente llenó sus corazones. Era el momento esperado, la manifestación divina que tanto habían anhelado. Los israelitas han visto sus milagros, pero este será el más grande de todos, pensó Moisés mientras subía hacia la luz sobrenatural que emanaba de la montaña. Su corazón rebosaba de un firme deseo de ser el mediador entre Dios y su pueblo. Incluso desde la distancia, el resplandor era tan intenso que casi lo cegaba. Cuando llegó a la cima, Moisés se encontró cara a cara con la gloria de Jehová. El Señor le habló: Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. He decidido revelarles las verdades más profundas de mi pacto. Este día será recordado no solo por el maná, sino como el día en que les di la revelación de mi ley, que guardará sus corazones. Las palabras de Dios resonaron en su alma, llenándolo de un asombro indescriptible. En ese momento, Moisés comprendió que la ley era mucho más que un conjunto de mandamientos. Era la guía divina para la vida. Era el fundamento de la relación entre Dios y su pueblo, un recordatorio constante de su amor y su deseo de vivir en comunión. Al volver al campamento, el resplandor de su rostro iluminaba el camino, un eco de la gloria que había recibido. La multitud continuó en espera expectante, y cuando comenzó a descender, un silencio reverencial se apoderó de ellos. El Señor ha hablado, anunció, su voz firme pero llena de amor. Él nos ha revelado su corazón, y hoy nos entrega su ley. Mientras Moisés daba a conocer los mandamientos, el pueblo se sentó en espera. Cada palabra hablada por el líder resonaba como un eco de la verdad que cambiaría su pacto con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás imágenes. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cada instrucción sonaba como un anhelo divino por mantener la pureza y la honra entre su pueblo. Sin embargo, en medio de esta atmósfera sagrada, algunos comenzaron a murmurar. De nuevo, ¿por qué debemos obedecer cuando podemos vivir a nuestro modo? Cuestionaban, dejando entrever la resistencia a lo que Dios estaba revelando. El desafío a esta nueva relación era palpable. Moisés sintió que la batalla espiritual por la fe del pueblo estallaba ante sus ojos, pero también conocía la naturaleza del amor de Dios. Este es el pacto eterno, dijo con firmeza, y aquellos que lo abracen experimentarán la bendición de su fidelidad. Él no nos ha abandonado, ni nos abandonará. Los corazones desanimados comenzaban a despertar a la realidad suprema del amor de Dios. Muchos se sintieron impulsados a dejar de lado su rebelión y abrazar la verdad que se revelaba ante ellos. Hoy es un día de nuevas oportunidades. El Señor tiene mucho más que ofrecer, resonaba entre ellos. Sin embargo, el verdadero misterio del nuevo pacto aún estaba por ser revelado en su plenitud. A medida que el ajetreo del campamento crecía, un susurro de esperanza se esparcía entre el pueblo. Moisés anhelaba que cada corazón que latía en esa multitud pudiera unirse en un solo cántico de adoración y fe en el Señor. Pero el desafío aún no había terminado.
Mientras el pueblo se preparaba para aceptar la ley divina, el cielo brilló con su propia luz. Un símbolo y recordatorio de que el verdadero Redentor, el cumplimiento del pacto, estaba aún en el horizonte. Hacia adelante, pueblo de Dios. La gloria de Jehová se manifestará de nuevas maneras, y lo que está por venir transformará cada corazón en el amor que Él tiene para nosotros. Con el misterio de lo que estaba por venir flotando en el aire, el camino hacia la redención y la gracia seguía trazándose, llenando sus corazones de la expectativa. ¿Qué maravillosa revelación aguardaba en la plenitud del tiempo? La historia continuaba y el plan soberano de Dios empezaba a desarrollarse ante sus ojos, aún sorprendiéndolos mientras se acercaban al cumplimiento de su promesa.